Gloria a Dios, hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos una vez más en la transmisión, ¿verdad? De la palabra de Dios en este tiempo, en esta temporada de pandemia, ¿verdad? Y que dice la palabra de Dios que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo no sé si usted lo cree y si esta situación que estamos pasando, pues nos está ayudando para bien. Sin embargo, yo creo que Dios trae la palabra precisa, la palabra certera, la palabra que tiene que ser para nuestros corazones, aún estando a distancia, aún siendo tal vez un video, ¿verdad? Pero yo creo que la palabra de Dios, dice su palabra, es viva y eficaz. Entonces, y también dice que su palabra no vuelve vacía. Yo creo que debemos de tomarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y creer que aún en la distancia, ¿verdad? Por este tipo de medios podemos venir y Dios nos puede hablar a nuestros corazones. Amén. Vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora, ¿verdad? Y cierre sus ojos ahí donde se encuentra, en su casa, en su hogar, ¿verdad? Con su familia, si la acompaña, cierre sus ojos y vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Porque, Señor, hasta este momento podemos decir que tú has estado con nosotros, Padre, hasta este momento, Señor. Tu amor y tu misericordia, Señor, nos han alcanzado, Señor. Porque tu palabra declara que con amor eterno nos has amado, Señor. Yo lo creo, Señor, y también te pido, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, por todo aquel que ve este video, Señor, que ha dispuesto su corazón, el poder, Señor, dedicar un tiempo para escuchar tu palabra, para escuchar, Señor, tu voz, mi Dios. Te pido que seas tú hablando a través de mi vida, que seas tú hablando a través de mi corazón, que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Te agradezco, Padre, por darme la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, con tus hijos, Padre, con tu pueblo que te ama, Señor. Te agradezco, mi Dios, y sé tú hablando el día de hoy a través de mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir de favor si me acompaña ahí en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6. Amén. Acompáñeme a Efesios capítulo 6, versículo 10. Y en esta mañana yo quiero hablarles un poco acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros, dice la palabra, que debemos de vestirnos, que debemos de ponernos, ¿verdad? Esa armadura, tal vez estamos en una lucha, estamos en una guerra, estamos en una batalla tremenda en nuestras vidas, y qué es lo que va a venir y va a poder ayudarnos en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la lucha, en medio de la guerra, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy. Y yo les voy a pedir que me acompañen ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice la palabra, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé hoy en día cómo te sientas tú, ¿verdad? Si te sientas fortalecido o te sientas debilitado, ¿verdad? En medio de la lucha, en medio de la prueba, ¿verdad? Yo no sé cuál sea tu condición en este momento, pero yo creo que Dios sí conoce esa condición en la que te encuentras. Dios sí conoce tu corazón. Dios sí conoce lo más interior de tu vida, ¿verdad? Y Él sabe lo que hay en tu corazón. Pero dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor. Hay una cosa que sí tenemos que entender, ¿verdad? Y es que la única fuerza, o de donde vamos a obtener la fuerza, solamente va a ser de parte de Dios. Dice en su palabra que nada podemos hacer separados de Él. No podemos fortalecernos en algún otro lugar, no podemos fortalecernos en alguna persona, no podemos fortalecernos en ningún otro lado. La palabra de Dios es precisa y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de mi fuerza. Es importante, hermanos, que usted y yo estemos fortalecidos en medio de esta situación en la que nos encontramos, que nuestro espíritu sea levantado, que nuestro espíritu sea vivificado, porque si nosotros no estamos fortalecidos, ¿cómo vamos a poder fortalecer a alguien más que tal vez se encuentre en una situación
peor que nosotros. Dios no se equivoca cuando nosotros, dice la palabra, que la creación está guardando la manifestación, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Usted y yo somos hijos y es importante y es necesario que nos manifestemos, pero para que haya esa manifestación del poder de los hijos de Dios, es necesario que usted y yo nos vistamos de ese poder de Dios, que es el que nos va a fortalecer en medio de cualquier situación, en medio de cualquier prueba, ¿verdad? Y es importante porque yo escribí aquí, necesitamos estar fuertes, necesitamos la fuerza de Dios para poder permanecer firmes en medio de cualquier situación, en medio de cualquier necesidad. Dice la palabra que nosotros seremos plantados como árboles junto a corrientes de agua viva, ¿verdad? Junto a corrientes de esa agua que viene de parte de Dios, de esa frescura que viene de parte de Dios, de esa presencia que nos mantiene verdes, que nos mantiene florecidos, que nos mantiene de pie, que nos mantiene bien cimentados. Esa es la parte y esa es la fortaleza que vamos a recibir de parte de nuestro Dios. Amén. Y dice la palabra, ¿verdad?, que tenemos que fortalecernos en Él. Te vuelvo a repetir, yo no sé si el día de hoy te sientas en debilidad, te sientas fortalecido, ¿verdad? Y cuántos tal vez ante estas situaciones que vivimos hoy en día, ¿verdad? O cuántos ante los problemas, ante la necesidad, ante las circunstancias se han debilitado, ¿verdad? Yo creo que nuestro cuerpo físico, ¿verdad?, se puede debilitar, pero nuestro espíritu jamás tiene que ser debilitado. Eso es algo que tenemos que entender. Somos seres humanos y podemos sentirnos tal vez en algún momento desanimados, tal vez en algún momento preocupados, ¿por qué no, verdad? Pero yo creo que si hemos entendido la palabra de Dios, esa preocupación debe de convertirse en fe, en esperanza, de que sabemos que Dios es el que va a estar con nosotros, el que nos va a respaldar, el que va a sustentar toda nuestra necesidad. Amén. Y dice la palabra en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es importante que usted y yo tomemos esta armadura de parte de Dios, porque dice la palabra que con ella vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tú conoces tal vez que se ha levantado en contra de ti, ¿verdad? Tú conoces, hace 8 días veíamos, ¿verdad?, que tal vez los gigantes en nuestra vida se han levantado, ¿verdad? Tal vez barreras en nuestra vida se han levantado, pero dice la palabra que si nosotros tomamos la armadura de Dios, vamos a poder estar firmes contra esas acechanzas. Y hermanos, la armadura de Dios no es algo físico que tal vez te puedas poner, ¿verdad? Sino es algo espiritual que nosotros tenemos que poseer, que nosotros tenemos que tener en nuestra vida de parte de Dios. Amén. Eso es importante porque con la armadura podemos estar firmes. Ningún, ¿verdad?, soldado va a una guerra sin estar preparado, sin estar uniformado, sin estar con las debidas protecciones que debe de tener, porque sabe que si va sin nada, seguramente va a morir. Y hoy muchos, tanto cristianos, ¿verdad?, que conocen de la palabra de Dios, se han desvestido de esa armadura. Se han quitado esa armadura y han dicho: yo puedo solo, yo puedo avanzar solo en mis propias fuerzas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no se equivoca. Si no tenemos la armadura de Dios, no podemos estar firmes. Si no tenemos la armadura del Padre, no podemos permanecer de pie ante esas acechanzas del enemigo. Por eso es importante que nosotros nos vistamos de esa armadura de parte de Dios. Amén. Entonces dice el versículo 12, y es lo que respalda lo que yo les decía, que nuestra armadura no es una armadura física, es una armadura espiritual, porque dice la palabra: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Tenemos lucha contra esos espíritus, ¿verdad? Contra esas potestades. Y no es algo que físicamente podamos ver, es algo espiritual, y por lo tanto nuestra armadura tiene que ser espiritual, ¿verdad? Porque tal vez lo que hoy se ha levantado en medio de esta situación, ¿verdad? O se ha levantado la división en la familia, se han levantado situaciones en nuestro núcleo familiar. Es algo espiritual que el enemigo quiere venir y poner en medio de toda esta situación. ¿Para qué? Para derribarnos, para derrotarnos, ¿verdad? Pero dice la palabra, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si tú y yo nos vestimos de esta armadura que vamos a ver, vamos a poder permanecer firmes contra todas esas acechanzas que el enemigo el día de hoy está poniendo en nuestras vidas. Tal vez una de ellas pueda ser, ¿verdad? Ya lo he repetido tal vez varias veces, pero tal vez pueda ser la enfermedad, tal vez pueda ser la economía, tal vez pueda ser alguna situación ahí en la familia. Contra esas acechanzas tenemos que permanecer firmes. Amén. Y dice la palabra, versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, todo, estar firmes. Necesitamos la armadura para poder resistir en el día malo. Hoy estamos en días malos. Hoy, como sociedad, como país, como mundo entero, tenemos días malos. Tenemos días en los que tal vez vemos por las redes sociales, ¿verdad? Vemos por todo ese tipo de medios personas que no tienen para comer, personas que se le han acabado sus víveres, se le han acabado lo que tenía tal vez reservado, ¿verdad? Hay situaciones en las que han despedido, hay despidos de trabajo, ¿verdad? En empresas o con mitad de sueldo, y son días malos, pero dice la palabra que si nosotros nos vestimos con esta armadura podemos resistir a esos días malos y poder estar firmes después de que haya pasado todo, dice la palabra, porque así lo dice, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo te pregunto a ti, ¿cómo piensas acabar cuando toda esta situación haya terminado? ¿Cómo piensas que vas a estar al final de que esta pandemia, de que esto que está ocurriendo haya acabado? ¿Cómo vamos a acabar? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Vamos a terminar firmes, de pie, convencidos de quién estamos creyendo? ¿O vamos a terminar desanimados? ¿Vamos a terminar derrotados? ¿Vamos a terminar, no lo sé, tal vez con falta de fe? No lo sé. Pero yo, amada iglesia, te invito a que el día de hoy te levantes y te pongas esta armadura que viene de parte de Dios, porque es la que te va a poder permitir permanecer firme después de que haya pasado todo esto, después de que todo esto haya acabado, después de que todo esto haya terminado, vas a permanecer firme. Amén. Dice la palabra en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí viene la primera parte de la armadura de Dios a nuestras vidas, y esa es la verdad. La primera, dice, es la verdad. La verdad como algo espiritual. Dice Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Es preciso que hoy, como hijos de Dios, se nos sea recordado quién es la verdad, cuál es la verdad de todas las cosas. Y tal vez para aquellos que no conocen de Dios, es preciso que en este tiempo, que en este momento, ellos conozcan la verdad, porque dice la palabra ahí en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te invito a que tal vez después de todos estos versículos que yo te estoy diciendo, los analices ahí en tu casa, los leas, ¿verdad? Porque más adelante viene algo referente a esto, que tú escudriñes la palabra, que tú veas, ¿verdad? Pero la primera parte de la armadura que debe de haber en nuestra vida, dice la palabra: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es ceñir vuestros lomos?
es algo que te va a mantener firme, algo que cuando tú puedas levantar algo pesado, el ceñirte los lomos es que tú levantes algo pesado, no puedas fracturarte tal vez la columna. Espiritualmente es que cuando venga algo pesado a tu vida, cuando venga algo que tú digas, híjole, esto está pero pesadísimo, estoy pasando una situación tremendísima, no te doblegue, no te lastime, no te hiera. Amén, iglesia. La verdad en nuestra vida es que somos salvos. La verdad de nuestra vida es que tenemos a un Padre amoroso. La verdad de nuestra vida es que tenemos a un Dios proveedor, a un Dios sanador. Esa es nuestra verdad. Yo lo he repetido varias veces. Tal vez nuestra realidad pueda ser totalmente diferente, pero si tú y yo caminamos en la verdad que es Jesús, y que Él es el camino, y que Él es esa verdad, y que nadie llega al Padre sino a través de Él, yo creo que si entendemos esta esencia de la verdad sobre nuestras vidas, que es Jesucristo, y que como lo dice su palabra, ¿verdad? Y debemos de apropiarnos eso que dice, porque si llegara algo, pasara algo tremendo en nuestras vidas, dice la palabra que el morir es ganancia, que para nosotros el vivir es Cristo, el vivir es estar en los caminos de Él, pero el morir es una ganancia. ¿Sabe por qué? Porque usted podrá decir, he peleado la buena batalla. Amén, iglesia. Cíñase de la verdad, aférrese a la verdad que es Cristo Jesús, aférrese a la palabra de Dios, a las promesas de Él. Jehová es mi pastor y nadie me faltará. Es una promesa del Padre. Yo les decía, hoy en día vemos gente que está padeciendo y eso es triste y trae dolor a nuestro corazón. Pero yo creo que si clamamos a nuestro Dios, que si clamamos a nuestro Padre, que si clamamos a Él y nos aferramos a que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, yo creo que las cosas serán diferentes, pero es necesario que te aferres a su palabra, que te aferres a esa verdad. Esa es la primera parte de la armadura a la cual tú tienes que aferrarte. Amén. Dice la palabra ahí mismo en el versículo 14. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿verdad? Con la verdad, que es lo que acabo de leer. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. Tal vez hoy te parezcan muchas cosas injustas, ¿verdad? Pero déjame decirte que la justicia es una manifestación de Dios en nuestras vidas, pues Él es justo. Cuando el Padre, yo no sé, yo te pregunto, ¿tú crees que era justo que el Padre diera su vida por aquellos que le golpeaban, por aquellos que le latigaban, que le escupían, ¿verdad? Que le pateaban, que hablaban mal de Él? ¿Tú crees que eso era justo y que Jesús muriera por aquellas personas que estaban en contra de Él? Por aquellos que le traicionaron, por aquellos que blasfemaron, por aquellos que le negaron, por aquellos que no le creían. ¿Tú crees que era justo que Jesús muriera por ellos? Tal vez en nuestra mentalidad humana dices, pues no. Pero sabes, la justicia de Dios es totalmente diferente a la que como seres humanos podemos pensar. Porque tal vez no es justo que Jesús hubiese dado su vida en la cruz por los pecadores, pero dice la palabra que por amor y por obediencia fue a la cruz. Y esa es la justicia que tú y yo tenemos que vivir hoy en día. Esa es la justicia que tiene que manifestarse en nuestra vida, ¿verdad? El poder ayudar, el poder perdonar, el poder sanar heridas de aquellos que nos han lastimado. Tal vez no es justo decir, no es justo que lo perdone, pero sabes, eso va a sanar tu corazón. Dice la palabra también ahí en primera de Juan 3, versículo 7, ¿verdad?
Dice, el que hace justicia es justo, como Dios es justo. Entonces, esa justicia que viene de parte de Dios tiene que ser aplicable a nuestras vidas, tiene que venir, ¿verdad? Y investirnos a nosotros, porque creo que ya Dios lo hizo. Dios en su infinita justicia perdonó nuestros pecados, perdonó nuestra vida, nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y yo creo que eso mismo, su palabra de Dios nos lo dice, que lo hagamos, que apliquemos esa justicia así como Él es justo. Por eso es una manifestación de Dios en nuestra propia vida, ¿verdad? Y en el mismo versículo 1 de Juan 3, versículo 10 dice que el que no hace justicia no tiene a Dios. Amada iglesia, tenemos que practicar esa justicia con aquellos que nos han lastimado, con aquellos que han ido en contra de nosotros. Amén. Tenemos que aplicar eso. Y esa es la segunda parte de la armadura de Dios. Primeramente la verdad, la justicia. Y viene la paz. Dice ahí en el versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Yo no sé si hoy en día haya paz en tu corazón o haya más preocupación que esa paz, que esa confianza en Dios. Yo no sé si hoy haya esa duda de qué va a venir, qué va a pasar, esa incertidumbre. Pero dice la palabra ahí en Romanos, en Juan 14, 27, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es una paz como el mundo la da, ¿verdad? Es una paz totalmente diferente. Tiene que haber paz en nuestro corazón, tiene que haber paz en nuestra vida, una tranquilidad, porque sabemos en quién estamos confiando, porque sabemos en quién está puesta nuestra confianza. Por eso tiene que haber paz, tiene que haber esa tranquilidad. Dice, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán. No te afanes. No digas, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar en nuestra vida? Tal vez me voy a enfermar, me voy a contagiar, me va a pasar esto. Los propósitos de Dios no los podemos cambiar, pero tampoco tenemos que vivir con esa incertidumbre de qué va a pasar, porque tiene que haber paz en nuestros corazones, y más en esta temporada, en esta época, ¿verdad? En la situación en la que nos encontramos. Dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo la da, no como el mundo la da, porque mi paz, dice Dios, es totalmente diferente. Te traigo paz en medio de la tormenta. Amén. Y esa es otra esa es otra parte de la armadura de Dios sobre nuestras vidas. La verdad, la justicia y la paz, ¿verdad? Y no quiero tardarme tanto, amada iglesia, porque, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser precisos y concisos, y la palabra de Dios llega, ¿verdad? Aparte que, pues sí, hemos tenido un poquito de problemitas con esta situación, me voy un poquito más rápido, ¿verdad? Pero usted en su casa, lea la palabra de Dios nuevamente, y le voy a decir por qué tiene que leerla, porque la siguiente parte de la armadura, dice la palabra de Dios, versículo 16, Efesios 6, 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe es otra de las armaduras. ¿Y por qué te digo que tienes que estudiar y tienes que leer la palabra de Dios? Dice la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe se me va a incrementar cuando yo tomo la Biblia, cuando yo tomo la palabra de Dios y le empiezo a leer y le empiezo a meditar, ¿verdad? Ahí es cuando viene la fe a mi vida. Por eso le digo, vaya a su Biblia y lea nuevamente, ¿verdad? Y lea las citas que yo le estoy proporcionando, porque de esa forma va a venir la fe a nuestra vida. Si usted puede declarar y levantarse y leerla en voz alta, la fe va a empezar a ejercitarse en nuestra vida, porque no estamos confiando en cualquier libro, es la palabra de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y sabes por qué es importante la fe? Dice, porque así vamos a poder apagar los dardos de fuego del maligno.
Hay tantas cosas que vienen en contra de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tal vez crítica, murmuración, situaciones, ¿verdad? Chismes, no lo sé, maldiciones tal vez, pero dice la palabra que con la fe nosotros podemos, ¿verdad? Apagar esos dardos del enemigo, porque con la fe podemos declarar que nada tocará nuestra vida, nada tocará nuestra morada, nada tocará a nuestra familia. Pero tenemos que levantarnos con fe, y la fe, dice la palabra en Romanos 10:17, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Y dice versículo, ahí mismo en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Es importante, dice la palabra de Dios en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amada iglesia, la salvación es importante hoy en día. Yo te pregunto, si el día de hoy a Dios le placiera llevarte, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para tener ese encuentro con tu Dios? ¿Estás preparado para tener ese encuentro con el Padre, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial? ¿Estamos preparados para decir, heme aquí, Señor? Y si tu respuesta es, no estoy preparado para ir al Padre, para ir a la presencia de Dios, es importante entonces que vengamos y nos pongamos a cuentas con Dios y nos vistamos de la verdad, de la justicia, de la paz, de la fe, ¿verdad? Para poder ser salvos, para que esa salvación venga a nuestra vida, ¿verdad? No podemos creer si no hay fe en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo voy a creer si no tengo fe? Si no hay fe en mi vida. ¿Por qué? Porque no tengo paz. ¿Por qué? Porque no he aplicado la justicia de Dios, y mucho menos porque no conozco esa verdad que es Jesucristo. Porque no conozco esa verdad, ¿verdad? Que es Jesús, que murió en la cruz por nuestra vida y que es el único camino que podemos llegar al Padre. Fíjate cómo toda la armadura de parte de Dios está enlazada. Amén. Y dice el versículo ahí mismo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es este libro, amada iglesia, la Biblia. Es la palabra de Dios. Y dice Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra. Tenemos que avanzar. Y para poder avanzar en un lugar de tinieblas, necesitamos luz. Necesitamos que alguien nos vaya guiando con luz. Y dice la palabra que lámpara es a nuestros pies la palabra, ¿verdad? Es esa luz en nuestro camino que nos va a guiar y que es parte de esta armadura, ¿verdad? De la espada con la cual vamos a poder luchar y vamos a poder nosotros venir y pelear. Amén. ¿Y por qué es importante la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Lo dice ahí en 1 de Juan 1:23. Esta palabra no solamente fue para tiempos antiguos, esta palabra es para hoy, para el presente y también para el futuro, amada iglesia. Tenemos que venir y tomar esta armadura. Y por último, yo quiero decirte, ahí en el versículo 18 dice la palabra, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. Esto habla de que tenemos que ser perseverantes en mi relación, en mi comunión con Dios, ¿verdad? Porque ahí en la oración es donde Dios nos va a hablar, es donde Dios, ¿verdad?, nos va a venir y nos va a levantar y va a hablar a nuestros corazones. Dice la palabra, clama a mí, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es muy importante en nuestra vida. Perseveremos. Dice la palabra en Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. Amén, amada iglesia. Pues los invito a que nos levantemos,
¿verdad? Nos levantemos y nos vistamos de esta armadura de Dios: verdad, justicia, paz, fe, salvación, la palabra de Dios y la oración. Dios les bendiga, amada iglesia. Meditemos en esta palabra y demos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy Él nos ha sustentado. Hasta el día de hoy Él nos ha dado la vida. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida, Señor, de tus hijos, de tu pueblo, Padre, que el día de hoy, Padre, ha dispuesto su corazón el ver este video, esta palabra, Señor, que ha nacido de tu corazón, que ha nacido, Padre, de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Levántales, Señor, y envístelos, Señor, de esta armadura, Padre. Vístelos de esta armadura, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos levantarnos como hijos de Dios, que podamos levantarnos, Señor, como esos hijos tuyos, guerreros, Padre, en el nombre de Jesús. Que nada nos detenga, Señor, que nada nos mueva de nuestra fe, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te agradezco, Padre, sé con ellos, que tu presencia y que tu Espíritu Santo vaya con ellos en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.